Hola amigos, buenos días, buenas tardes. Espero que estéis bien por donde quiera que estéis, sea en las Américas, en Europa o aquí en África. Entonces, en este video vamos a seguir con la serie que hemos comenzado, donde yo estoy explicando por qué dejé de ser cristiano y por qué dejé de ser adventista. Antes de todo, me gustaría hacer una declaración muy clara de que en esta serie no somos los judíos intentando convertir cristianos al judaísmo, tampoco estamos convirtiendo cristianismos o, perdón, adventistas del séptimo día al cristianismo. En esta serie estoy intentando explicar a mis amigos en inglés y en español por qué he dejado de ser adventista del séptimo día. Primeramente y principalmente fue porque soy descendiente de Dan, de Israel. Entonces tengo que volver a la raíz de mis antiguos. Eh, en segundo lugar, toda la teología que he estudiado y la Universidad Cristiana me mostró que la teología es una política sobre la palabra de Dios. No es logos deo, que quiere decir una palabra sobre Dios. No, al contrario, es política sobre Dios. Y esa política fue importante desarrollar para convencer a los judíos de dejar atrás sus normas, su Torah, su sistema de sacrificio y seguir nueva religión, nuevo mundo bajo el control de los romanos. Y no solamente engañar a los judíos, sino el resto del mundo, usando el Evangelio como manera de suavizar los corazones de la gente para que entregan sus tierras, sus bienes y todo a los nuevos gobernadores. En lugares donde la gente rechazaba en el cristianismo, hubo guerras terribles y genocidio porque las personas no querían dejar atrás sus tradiciones y sus normas. Entonces, haber sido un misionero, sé exactamente que el trabajo de misionero es convencer suavemente a las personas dejar sus tradiciones naturales y sus creencias naturales. Bueno, en el primer tomo trabajamos Isaías capítulo 2. Hicimos dos cosas. Interrogábamos al capítulo si era mesiánica o mesiánico primero. En segundo lugar, lo interrogamos para saber si Jesús era el Mesías o no. Y en el proceso vimos en el línea del tiempo de Génesis 1, verso 1, que solamente se puede ver y percibir hebraica que Jesús fue equivocado en los finales del cuarto milenio y según la Biblia el Mesías debería venir al final del séptimo milenio, perdón, del sexto milenio. Ahora, en capítulo 7 vamos a entender, ¿es Jesús o no? Número 1, ¿es Immanuel Jesús o no? En número, ¿Immanuel era una profecía para estos días? ¿Es una profecía que deberíamos aplicar hoy o tuvo su tiempo que le correspondía en el pasado? Vamos a ver. Entonces, antes de empezar, Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'tzivanu al divrei Torah. Amén. Entonces, voy a tener que compartir mi pantalla primero. Nos vamos a ver, vamos a leer del hebreo y también ver la traducción castellana.
en la Biblia de la iglesia. Entonces, lo que tenéis en mano es la Biblia cristiana, que significa que no salió del Sanedrín, no fue aprobada por el Sanedrín, sino salió de Roma después de 800 años de revisión. Es decir, los monjes romanos revisaron la Biblia, le removieron algunas cosas, le agregaron nuevas palabras para que hablara el mismo lenguaje que el Nuevo Testamento. Y un ejemplo de esto es Salmo 2, donde el rey David dice que mis enemigos, tanto fuera de la casa de Israel, las naciones que me rodean, son como perros que están mordiendo mis manos y mis pies. Y los monjes colocaron que perforaron mis manos y mis pies, dando una figura de un Jesús que estaba siendo crucificado en la cruz. Por eso digo que le removieron algunas palabras, revisaron o hicieron nuevas traducciones y también le agregaron nuevas palabras para que pueda hablar el mismo lenguaje del Testamento. El Nuevo Testamento no sale de Israel, sale de Roma, directamente de Roma. Entonces, vosotros siendo o cristianos evangélicos, no habéis salido todavía de Roma porque usáis la misma Biblia que los católicos. Tampoco vuestra teología cambió, porque la teología que manejáis hoy es la misma teología que fue propuesta por Roma, la misma política. Os pido perdón por haber dicho esa verdad de esta manera, pero no tengo manera de suavizarlo. Bueno, pues vamos a la Biblia ahora, en Isaías capítulo 7. Vamos a comenzar desde el principio. Leer algunas cosas hebraico, pero no todas, porque quiero destacar solamente lo importante, porque nos vamos a hacer en esta sesión por 3-4 horas. Así que voy a leer solamente algunas cosas claves. Aquí dice, Vayehi Ahaz ben Yotam ben Uzeahu melech Yehuda ala Rezin melech Aram ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה ולא יכול להילחם עליה. ¿Qué significa que en el reinado del rey Ahaz, que era hijo de Yotam, aquí dice Ben Yotam, que era hijo de Yotam, que era rey de Yehudá? ¿Por qué rey de Yehudá? Porque los judíos se separaron entre sí. Cuando hoy hablamos o cuando decimos Dios, estamos hablando de una mezcla entre tribus del norte y del sur. Somos en este mundo bajo romanismo o bajo lo que se llama un mundo greco-romano o judío-cristiano, que no existe en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de judíos hoy día, es una mezcla, porque los judíos de Europa no saben todavía, o ya no saben, mejor dicho, de qué tribu vinieron ellos. Pero acá en África lo tenemos bien clarito, porque nuestros nombres llevan algo de los nombres de nuestros antepasados. Por ejemplo, yo de la tribu de Dan, mi ancestros o mi antepasado es Guni. Guni era hijo de Dan, provenía de la tribu de Dan. Por eso mis nombres judíos son Hillel Guni
para honrar mi antepasado. Entonces, en África retenemos los nombres, los judíos, polacos, alemanes, ellos tuvieron que cambiar la fonética de sus apellidos para parecer europeos o españoles o italianos, etcétera, etcétera, para asimilar a esas culturas. Entonces, este capítulo se trata de Judá en el sur y el rey de Judá era Acaz y de Rezín, aquí, ¿dónde está Rezín? Aquí Rezín era rey de Siria en el norte. Y aquí tenemos también al rey Ramalia. ¿Dónde está Ramalia? No veo a Ramalia. ¿Dónde está Ramalia? Ahí está. No, un segundo. Aquí está. Ramalia es Ramalia, que era rey de Israel. Esto suena muy raro si no sabes la historia hebraica, la historia de los judíos, que alguna vez éramos un Israel unido y sufrimos una separación por razones políticas. Y después de la separación, el reinado del norte, que se llaman los 10 tribus perdidos, entre comillas, esos son los Israelim. Entonces, Ramaliahu era rey de Israel en el norte, en el monte Gerizim, y en el sur, el rey Acaz, o Acaz, era el rey de Yehuda o de Judá. Aquí se dice. Encima, ¿qué ha ocurrido? El rey Ramalía del norte, siendo entró en pacto, el rey de Siria, cuyo nombre era Refín, para atacar a Yehuda o Judá en el sur. Eso dice el hebreo. Ahora vamos a ver la traducción cristiana española que dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, y rey de Judá, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Seguimos leyendo. Y vino la nueva casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Ahora, ¿quién es Efraín? Efraín es un sinónimo de Israel. Entonces, Ramallahu era rey de Israel. Israel es sinónimo de Efraín, porque siempre el reino del norte, Dios lo ha llamado Efraín, de manera cariñosa, porque Dios amaba a Efraín. Ahora buscarlo aquí, Efraín. Entonces, Efraín es el mismo reino que Israel del norte, no los judíos en el sur. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces, ¿por qué esa amenaza de guerra? Entonces dijo, no voy a decir esta palabra. Esta palabra no es la palabra correcta. Voy a usar las palabras Elohim, Yah o Hashem. Cuando me escucháis diciendo a Hashem, Elohim o Yah, me estoy refiriendo a esta palabra. Esa palabra no es un nombre de nuestro Dios, palabra ajena. Entonces dijo Yah a Isaías: ahora entro acá y se arja su
tu hijo al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Ramalías. Bueno, a arreglar esto. Sí, sigo en la reunión, así que de esa manera. Bueno, ahora, el Hashem, el Altísimo, se refiere a los dos reyes que quieren atacar a Jerusalén como dos cabos de tizón que humean. ¿Qué significa? Parecen que van a entrar o comenzar una guerra, pero realmente no lo van a lograr. ¿Por qué? Dice aquí, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, contra Efraín y contra el hijo de Ramalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y la repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabael. Entonces ellos, ahí en secreto, nuestros hermanos, digo que mis antepasados, entraron en pacto en secreto contra Judá con rey no judío, no israelita, un pagano, contra sus propios hermanos. ¿Pero por qué? Por causa de la política, mala política y mala sangre que era el status quo de aquellos tiempos. Entonces, el odio entre judíos y israelitas dirigió a los israelitas formar un pacto con personas ajenas. Entonces, vamos contra Judá y lo vamos a terrorizar y repartirla y colocar un nuevo rey, Tabeel. Entonces, por tanto, el Hashem, o ya el Señor, el Altísimo, dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Entonces, Dios estaba diciendo a través del profeta al rey Acaz que estaba muriéndose de temor, porque su fe y su confianza en el Señor no era adecuada, era muy poca. Entonces, Dios lo manda a un profeta, Isaías, para que le comunicara sus palabras de esperanza, de que ni va a sobrevivir 65 años el reinado del norte. Efraín no va a sobrevivir, entonces no va a poder atacar a Jerusalén. No temas, oh rey, que no tenga suficiente fe. Cálmate, Acaz. Quédate tranquilo. Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Son palabras muy tristes porque son mis antiguos, son mis antepasados que hicieron mal y como consecuencia fuimos llevados al cautiverio y del cautiverio anduvimos por todas partes del mundo sin techo, sin casa, siendo un pueblo odiado. Los antiguos del norte de Israel se fueron a Siria, de Siria a Babilonia, de Babilonia, lo que se llama Temán en hebraico. De Yemen cruzaron el mar y se fueron a África, se fueron a Etiopía, porque allá en Etiopía estaban los levitas y también los judíos que salieron desde esta tierra de Israel algunos 1000 años antes de ser llevado Israel al cautiverio. Entonces los judíos de África
son un pueblo muy antiguo, muy antiguo. Entonces, mis antepasados específicamente se unieron con los judíos de Etiopía y después bajaron hasta la parte sur del río Sambiatón, que es decir, el río Congo. Y permanecieron en Congo algunos siglos antes de descender hasta el río Zambezi, cruzando en Zimbabue para morar en Sudáfrica. Así que de esa manera existen judíos negros, entre comillas. En realidad somos judíos israelitas. ¿Ok? Entonces somos ese Efraín que fue quebrantado hasta dejar de ser un pueblo. Pero hoy día estamos volviendo al judaísmo y yo estoy volviendo al judaísmo. Y estos videos, esta serie sirve como mapa de cómo y por qué. Y la cabeza de Efraín es Samaria. Samaria, lo que se llama hoy día Nablus. Si vas a Israel hoy, si visitas a Israel turista, seguro que va a llegar en Samaria, una ciudad llamada Nablus. Ahí están los restantes samaritanos que realmente son los restantes israelitas. Y en la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías, que era rey en aquellos tiempos, si vosotros no creeréis, de cierto no permaneceréis. Entonces el problema con los judíos fue creer que el Hashem, que Dios estaba con ellos. Ahora, la falta de fe de parte del rey judío Acaz es lo que trajo esa amenaza en lugar y fue necesario que Dios les dara una señal de que estaba. Entonces, en hebreo, en español tenemos aquí, uy, venga, no sé qué pasa con mi máquina ahora. Creo que es debido a mi red que está andando muy lento hoy y está afectando de manera negativa a mi computadora también. Bien, tenemos en español el verbo creer que nos da un concepto de creencia. Una persona dice, yo creo, esto es español. En hebreo se dice, confío, o el verbo correcto es confiar, que nos confía, confiar y fiar, los dos verbos. Confianza, yo confío. O fío. En hebreo, esto es emuná. Emuná. Cuando la Biblia traducida al castellano dice confiar o creer, quiere decir emuná. Y emuná no es creer, sino confiar. ¿Por qué confiar? Porque la Biblia en ninguna parte nos aconseja ni nos manda de manera imperativa a creer en Dios. Creer en Dios no es bíblico. La Biblia dice, conozca a Dios. Hay que conocer a Dios. Entonces, emuná viene
de conocer o de haber conocido a Dios. Una persona confía en otra persona que ha conocido. Si no has conocido a alguien, es difícil. Entonces la misma Torah nos dice que conocerás a tu Dios. Después aprenderás cómo andar en sus caminos. Entonces, la cuestión cristiana de creencia viene de las culturas griegas y romanas, en que las personas tuvieron dioses en quien creer. Pero el pensamiento en el mundo hebraico se conoce primero a Dios y después de haber conocido a Dios, demostramos emuná, confianza total en Dios. Así que, si vosotros no creéis, de cierto, no permaneceréis. ¿Qué significa? Que el reino de Judá no va a sobrevivir si los judíos no vuelvan a confiar en su Señor. Habló también Hashem a Acaz, diciendo: pide para ti señal de tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Entonces, como solución para calmar a un rey perturbado, el profeta dice: pídele al Señor, pídele a tu Dios para que te conceda o para que te dé un señal. Y Dios está hablando a través del profeta. Dice acá: Vayosef Adonai Davar el Ahaz le amor. Entonces el Señor le mandó a Ahaz una palabra diciendo: She'al lecha ot meim Adonai Elohecha ha'emek sha'ala o hagebeha lema Allah. Significa que pídele al Señor tu Dios un señal, un señal que proviene quizás de los fondos de la tierra o del lugar más alto que son los cielos. ¿Qué dice en español? Dice que habló también Hashem a Acaz diciendo: pide para ti señal de Hashem, tu Dios, demandándola ya sea de abajo. Aquí dice abajo, en hebraico dice de las partes más profundos de la tierra, lo que es Hades, o de arriba en los cielos, lo alto. ¿Okay? Específicamente dijo eso la Biblia hebraica. Y respondió Acaz diciendo: no pideré y no tentaré a Jehová, al Hashem. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En español dice Emmanuel. Vamos a revisar, como vamos a ver, mejor dicho, lo original en el verso 14, que dice: la geni Adonai hu lachem ot hine ha'alma
hara v'ledet ben vekarat shmo Immanuel, que significa que seguramente el soberano os dará una señal, si quieres o no. No tienes opción. Va a venir una señal y esta señal se llamará, eh, vendrá de una mujer joven y lo deberían poner por Immanuel. Imanu significa con nosotros o entre nosotros está el Hashem, está Dios. ¿Por qué se llamaba Immanuel, con nosotros está Dios? Es porque el rey Acaz, como he dicho antes, tuvo mucho miedo a sus hermanos del norte, los o Efraín o los israelitas, mismo grupo de gente, mis antiguos. Somos guerreros terribles. Lo llevamos en la sangre, el espíritu guerrero. Es por eso que los africanos somos muy amables, muy tranquilos, pero cuando te metas con nosotros, vas a conocer que hay algo especial sobre esta gente. Es porque llevamos en la sangre los genes de 5 tribus de Israel: Efraín, Manasé, Gad, Asher, Leví, Yehudá y Dan. Son 6 y media tribus que figuran en África. Entonces, ese espíritu de guerrero lo llevamos en la sangre. Por eso, Efraín o Acaz tenía mucho miedo a la casa de Israel, porque peleábamos contra los enemigos de Israel, protegíamos los reyes de Judá hasta que se provocó la separación entre las dos casas. Entonces, Immanuel, Dios entre nosotros, ese muchacho serviría un señal vivo de la presencia metafísica del Señor. Entonces, al ver a Maher-Shalal al-Hashbaz, el otro nombre de Immanuel, su segundo nombre es Maher-Shalal al-Hashbaz. Entonces, los judíos, a ver el hijo, cogerían fuerzas para seguir y dejarían de temer, porque estaba con él la señal. Immanuel, el hijo, el mancebo. Pero lo interesante aquí dice en el que le iban a ser un hijo virgen. La virgen aquí no es por casualidad, es porque los monjes cristianos, cuando hacen las traducciones, lo colocaron ahí para que corroborara con la historia y las propuestas del Nuevo Testamento. En el judaísmo, en el ámbito natural original de la Biblia, en la Mesorá, dice Ha'alma. Ha'alma no significa una virgen, significa una muchacha, una jovencita, una mujer joven, una jovencita que iba a dar luz a un hijo o un mancebo llamado Immanuel. ¿Quién era esa alma? ¿Quién era esa mujer joven? Es la mujer más joven de Isaías. Es posible que Isaías, siendo un judío, tuvo varias mujeres, varias esposas, y específicamente de su esposa más joven iban a nacer Immanuel. No significa que era virgen, porque es imposible que un virgen dara luz a un bebé, porque una vez
experimentada o experimentado el acto sexual, la mujer deja de ser virgen. Entonces, la virgen no puede dar luz a un bebé porque ya le han tocado de manera sexual. Por eso la Biblia dice Ha'alma, que era una mujer joven. Y sabemos, según nuestra tradición oral, que esa mujer era la esposa de Isaías. Entonces, cuando leemos este capítulo, vemos y veamos a Immanuel y también a Maher Shalal Hashbaz, es el mismo cebo. Dice la Biblia traducida, la Biblia cristiana, dice, después da mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger de lo bueno. En la tradición, en nuestra tradición, un varón llega a ser un hombre 13 años de edad. ¿Qué dice? A 13 años de edad enseñaron nuestros antiguos que es la edad donde un alma sabe exactamente distinguir entre lo malo y lo bueno. Entonces, Manuel llega a la edad de Bar Mitzvah. ¿Qué va a pasar? Va a vivir bien, va a experimentar la bendición de la Shem. Y esa bendición que cayó sobre la vida de Emmanuel, también se cayó sobre la casa de Judá, especialmente sobre King Akaz, del rey Akaz, perdón, estoy pensando en inglés, y se cayó sobre Akaz y su pueblo judía o judío del sur, porque antes de que el niño sepa desechar y escoger lo bueno, que significa antes de que llegara a la edad de 13, la tierra de los reyes que tú temas o temes será abandonada. Antes de él ser barmizvahado, eh, reinado o el reino de los antiguos de Israel iba a desaparecer porque mis antiguos fueron llevados al cautiverio. Y el Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre la casa de tu parte, días cuales nunca vinieron desde el día de Efraín, que se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Entonces íbamos a ser transportados a todas las partes del mundo por los conquistadores del norte, del reino norte de Israel. Verso 18, acontecerá que en aquel día silbará, silbará Hashem a la mosca que está de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y de las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas, que significa que la tierra iba a convertirse en un desierto. Y en aquel día el Señor traerá con navaja navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y de los pies. Acontecerá en aquel tiempo que hombre, una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerán mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. ¿Qué significa toda esa poesía? Significa que en la parte norte se convertirá en un desierto, sin ninguna comida, no le va a crecer nada el sembrador del norte, porque porque no habrá más habitantes. Los del sur, en verso 21, los del sur, que son los judíos, tradicionalmente los judíos están hechos de dos o formados de 2 casas, la casa de Benjamín y la casa de Judá. Los dos son judíos verdaderos.
Hoy día los judíos somos una mezcla de muchas tribus, porque los de Europa ya no saben a qué casa pertenecían, pero en África sabemos. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y ovejas, que quiere decir que en el sur habrá abundancia en el sur. En Judía, la tierra de Judía habrá abundancia, en la tierra de Samaria nada va a crecer, no habrá pan, no habrá pasto, no habrán animales para criar, no habrá comida, por lo que han hecho contra Judá. Esto aconteció a través de 65 años. Por los delitos que cometieron mis antiguos, en tan solo 65 años no habría ni un señal de un israelita vivo en el norte. Verso 23. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había mildes que valían mil de plata será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de sus espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Y ahí acaba el capítulo 7. Entonces hemos visto y hemos aprendido que Maher Shalal Hashbaz o Immanuel era un señal vivo, físico, de que Dios estaba con el rey Acaz, que no le había desechado. Judíos al fin regocijaban en la bendición del Hashem, porque la bendición del Hashem se cayó sobre los judíos, porque de una forma consiguieron a confiar de nuevo en quién, en el Hashem. Entonces, un judío o un hebraico, los judíos o los descendientes de Israel, los israelitas, nos está prohibido confiar en personas. No podemos confiar en personas. La ley judía dice, en caballos, no podemos confiar en caballos, por eso un rey no fue permitido acumular caballos en dioses ajenos. Estos no. Solamente en el Señor. Los judíos confían en el Yah. Confiamos en el Yah, el Hashem, el Altísimo. No creemos en Jesús y no deberíamos creer en Jesús porque Jesús era un ser humano. En realidad, Yeshua ben Yosef ben David, que quiere decir Yeshua, hijo de Yosef, hijo de David. ¿Ok? Entonces, no importa cuál milagros Jesús obró en su tiempo, en su vivir, no le podemos ver como Dios o Salvador, porque el Yah es el único Dios y único Salvador que tiene la casa de Israel. Por tanto, en la historia de Immanuel, el rey Acaz temía mucho a sus enemigos del norte y los reyes del norte. Dios le concedió una señal en forma de un mancebo vivo que actuaba como señal de que Dios estaba Immanuel. Dios estaba con nosotros físicamente, no como
porque no podemos atribuir una física a Dios, porque si, Dios es espíritu y fuego, pero para marcar su presencia nos concedió una presencia de un ser humano que era un símbolo. Emmanuel no era Dios, era un símbolo de Dios que estaba junto a Acaz y los judíos en su tiempo de necesidad. Entonces Dios salvó a Acaz y salvó a los judíos de la mano poderosa de los reyes de Israel. Entonces, el 7 es una salvación de los judíos de la mano de Hashem. No es capítulo mesiánico. Capítulo 7 de Isaías para nada es mesiánico, porque sus acontecimientos fueron marcados para un tiempo específico en la historia de la casa de Israel. Bueno, voy a dejar este asunto aquí. Y claro, no es el final de la serie. Vamos a seguir el capítulo 9. En el siguiente video vamos a trabajar el capítulo 9, después el capítulo 12 y después el capítulo 53. Como habéis visto, amigos, no hay Jesús. No hay Jesús, no hay referencia a Yeshua en capítulo 7. Entonces no es un capítulo que comprueba cosas sobre Jesús. La teología, no sé cómo la teología llegó a identificar a Emmanuel como Jesús, es imposible. O Mesías aún, porque Emmanuel nació para un cierto tiempo, para un cierto propósito. Toda su profecía fue para el pasado y se cumplió delante de los ojos de los judíos. No era una profecía mesiánica, para nada. Entonces la Biblia es honesta, su interpretación según la tradición es lo que os he presentado. Es bien honesta la interpretación. Pero si un propósito de comprobar alguna cosa y crea su propia Biblia, su propia narrativa, pero algún apoyo en el Antiguo Testamento. Claro que vuelva atrás al Antiguo Testamento para cambiar algunas cosas y luego en el Nuevo Testamento decir, Jesús era Dios con nosotros, por eso decía Isaías que Emmanuel, Dios está con nosotros. Ese es el mal uso de las escrituras hebraicas santas, porque como visto, la profecía era para otra época, no era para la época de Jesús ni para el futuro. Entonces, los monjes, los teólogos, para confundir a los judíos y llevarlos a adorar de Roma, Jesús, tratan de confundirnos por usar el Nuevo Testamento y decir que está citando el Antiguo Testamento. Toda una confusión. Una antítesis contra un tesis nos da una síntesis equivocada o equivocado. Así que mis amigos, siendo descendiente de Israel, capaz de leer en hebraico o en hebreo, no encuentro ningún Jesús. No encuentro el capítulo siendo mesiánico. Para nada es mesiánico. Se trata de la salvación y protección del rey Acaz y el pueblo de Judá, de aquellos que estaba bajo la amenaza de los reyes del norte.
Bueno, amigos, voy a dejar todo. Os deseo un feliz sábado, Shabbat, feliz sábado, y que tengáis un fin de semana excelentísimo. Hasta el próximo video. Chao.